Muy buenas tardes, queridos amigos de la Sociedad Bolivariana y de los aficionados a la historia que nos acompañan aquí rigurosamente los jueves. Tenemos hoy una conferencia sumamente interesante tiene el tema de Bolívar en su laberinto, Gabriel García Márquez, que lo presentará el general Juan Salcedo Lora. El general Juan Salcedo ha tenido una vida muy activa y muy larga. Ha sido profesor en la Escuela de Artillería, en la Escuela de Inteligencia del Ejército, en la Escuela Militar, en la Escuela Superior de Guerra, en la Escuela de las Américas, antigua zona del Canal, Escuela de la Policía General Santander, Colegio especializado en Administración de Empresas, Universidad del Rosario, Universidad de San Martín, Universidad Militar Nueva Granada. Distinciones como miembro de la Defensa Nacional, Medalla de Servicios Distinguidos, Orden del Mérito Militar, José María Córdoba, Orden del Mérito Militar, Alfonso Nariño y Antonio Nariño, Medalla Brigadier General Ricardo Charri, Medalla Guardia Presidencial, Medalla Santa Bárbara, Grupo Artillería Santa Bárbara, Medalla al Mérito a la Policía Militar, Medalla San Jorge, Medalla de los Servicios 15, 20, 26, 30 y 35 años. Medalla Capitán Antonio Ricaurte Lozano. Medalla Armada Nacional. Medalla ARC Almirante Padilla. Por la gestión superior de guerra, medalla de Escuela Superior de Guerra. Por la Asociación de Colombianas de Oficiales en Retiro, medalla Rafael Reyes 3 veces. Por el Comando General de las Fuerzas Militares, medalla de la Cruz de Honor, promoción de bodas de oro de la Escuela de Formación de las Fuerzas Militares, medalla deportiva militar. Por la Policía Nacional, medalla de Servicios Distinguidos de la Policía Nacional, medalla de la Asociación de Oficiales de Retiro de la Policía Nacional. Por los Estados Unidos, medalla de Servicios Distinguidos del Ejército. Vía Comendación Medalla. Santa Bárbara Medal. Por el Departamento de Colombia, Atlántico, con decoración de Puerta de Oro de Colombia. Por el Cesárica, que está con las medallas del mérito de esas gobernaciones. Por municipios Barranquilla, Puerto Berrío, Cartagena, Soledad Atlántico. Colegio General de la Policía General, la Policía Nacional, con decoración de honor al honor. Curso Militar Antonio Arredondo, en marzo de 2015. Medalla Manuel Antonio Arredondo. Medalla José María Córdoba, y la Fundación José Magna Cruz, Iberoamericana de José María Córdoba. Instituto Internacional de Derecho Humanitario, por la Asociación Internacional de Lanceros Interlanza, la Gran Cruz al Mérito Lancero, por el Club Militar de Oficial de la Medalla del Club Militar. ¿Quiénes son los responsables? Artículo. Al fin, ¿qué? ¿Obedecemos o no? Autodefensas de grupos militares, alternativas de un proceso de paz, operación multinacionales de paz, coordinación guerrillera de Colombia, autor de la obra Terrorismo en Italia, Brigadas Rojas, conflicto amazónico, 1934-94, historia de la artillería colombiana, historia de los uniformes militares de Colombia,
reconocer la guerra como para reconstruir la paz, Universidad de los Andes, guerra, violencia y terrorismo, autor de numerosos artículos para revistas nacionales, prensa suscrita, conferencias de universidades y centros de formación militar. Es decir, es una trayectoria intelectual sumamente grande y notoria, muy meritoria. Hoy lo tenemos aquí para que nos ilustre sobre algo muy importante, que es Bolívar en su laberinto, de Gabriel García Márquez, en que trata este tema que es bastante interesante para todos los colombianos. Condesa García Márquez se ha constituido en una de las grandes figuras intelectuales del continente. De manera que con mucho gusto le doy la palabra al general Juan Salcedo Lora para que nos deleite con su conferencia. Adelante, mi general. Apreciado señor presidente de la Sociedad Bolivariana, distinguidos amigos presentes y aquellos amigos conectados a través de los sistemas tradicionales. En el día de hoy me voy a permitir tocar un tema por demás interesante, como cual es el de Bolívar en su laberinto, la obra o el articulado o las opiniones importantísimas de Gabriel García Márquez. Comenzaría por decir que el 7 de agosto del 2019 celebramos la gesta heroica del Puente de Boyacá, la campaña militar por excelencia emprendida por Bolívar a principios de 1819 para liberar la Nueva Granada del dominio español y que buscaba cumplir con el mandato del Congreso de Angostura que decidió la creación de la República de Colombia, estado que comprendería las colonias españolas de la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada y la Real Audiencia de Quito, territorios que para entonces, con excepción del sur y oriente de Venezuela, se hallaban en poder de los españoles. Bolívar decidió que tras la retirada de Pablo Morillo de la campaña de Apure a sus cuarteles de invierno en Calabozo, era el momento oportuno para efectuar la liberación de la Nueva Granada. De manera que 77 días de duro batallar, grandes riesgos y las ilusiones y esperanzas puestas y la voluntad recia de los jefes escogidos para conducir las tropas en la inmensidad del terreno agreste, inamistoso tantas veces, pero que solo con la condición estratégica de Simón Bolívar era posible cristalizar sus ideales independentistas. Contó con la destacada actuación del general Francisco de Paula Santander, su enorme sentido de organización, lucha y caracterizado liderazgo de gran conductor, ganar la lealtad de los desconocidos subalternos y presentarse ante el libertador en Tame con un maravilloso contingente llanero dispuesto a jugarse el todo por la libertad anhelada. Un ejército de vanguardia que desde las tierras planas inundadas ascendería a las cumbres de Pisba, cuota de sangre con anticipo a una entrega que celebramos y reconocemos después de tantos años. El curtido jefe español, coronel José María Barreiro, se encontraba al mando de los realistas en la Nueva Granada y contaba con cerca de 4.500 efectivos entrenados y pertrechados, sin incluir las tropas de las guarniciones en el territorio. En tanto que Simón Bolívar lograba reunir cerca de 2.200 efectivos organizados a 4 batallones, 3 regimientos, un escuadrón y una compañía de artillería sin cañones. Nuestros soldados, en su mayoría, excepto la Legión Británica, eran criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas, muchos de ellos traídos de los llanos de Venezuela. El plan de Bolívar consistía en desplazar el ejército hasta Casanare, en la Nueva Granada, reunirse con las tropas de Francisco de Paula Santander e ingresar a territorio granadino por la vía a Tunja y combatir las tropas del virrey Juan Sámano. El ejército de Bolívar el 25 de mayo de 1819 inició la marcha, 2.200 efectivos desde Mantecala a Guasdualito, frontera colombiana a orillas del Arauca, el cual cruzó el 4 de junio, arribando a Tame el 11, donde lo esperaba el general Francisco de Paula Santander,
quien había reunido unos 1.600 hombres de infantería y 600 de caballería. Se completó una fuerza de alrededor de 4.300 efectivos. El ingreso al antiplano de la cordillera oriental estaba resguardado por la tercera división realista, que contaba solo en Tunja con 2.400 hombres de infantería y 400 de caballería al mando de Barreiro. Bolívar tenía varias opciones. Optó por el páramo de Pisba, camino más inhóspito, no vigilado por los españoles, lo cual le daría factor sorpresa sobre las tropas realistas. 4 días después del detame, las tropas se pusieron en marcha bajo fuertes condiciones invernales hacia Pore, donde arribaron el día 22, encontrándose allí ante la mole encumbrada de los Andes colombianos. La epopeya libertaria estaba en desarrollo con una meta fija, para demostrarle al jefe español que no era un ejército de pordioseros, como él había considerado. Era una verdadera marcha triunfal e inatajable que arrasaba las fogueadas tropas españolas en cada encuentro de tan corta campaña. Paya, Gámeza, Tópaga, Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá fueron testigos de la hazaña que 200 años después continuamos celebrando. Nos llena de orgullo la imposición del Premio Nobel de Literatura a un escritor colombiano en 1992, que página tras página había llamado poderosamente la atención del mundo hacia la literatura colombiana. Gabriel García Márquez fue motivo de orgullo para los colombianos por su reconocida producción literaria, donde bien vale la pena destacar Los 100 años de soledad en 1967 y escalar las cimas de la literatura universal, traducida esta obra a 35 idiomas y de la que se vendieron más de 30 millones de ejemplares. Gabriel García Márquez falleció el 17 de abril de 1914 y por ese infeliz suceso escribió unas cortas líneas con las que quiero recordarlo. Gabo ha muerto. Expresé adolorido como adolorido estaba el resto de Colombia, dolor por demás extendido al orbe. Escribí que 4 décadas atrás, en época de vacaciones, fui como lo hacía desde cuando me ausentara de la casa paterna a visitar a mis padres a Barranquilla. 4 años en la Escuela Militar de Cadetes me prepararon para recibir la primera estrella de subteniente del Ejército de Colombia. Había recorrido varios departamentos a pesar de la escasa antigüedad, pero Cundinamarca, Santander, Caldas, Valle y Boyacá fueron espacios conocidos porque en cada una de estas reparticiones territoriales había focos de la violencia y allá debíamos concurrir a aplacar a las bandas armadas, que a nombre de los 2 partidos tradicionales se desbarataban con un pobre respaldo partidista. Llegaron así la segunda y tercera estrella y con esta última el doctorado de la carrera, como le denominaban la tradición y los esfuerzos por haber alcanzado el grado de capitán. Estaba de moda un extraordinario libro que lo devoré con fuerza porque era como el repaso de las vivencias de niño en San Jacinto, un pueblo de los Montes de María donde, al decir del autor de la obra Gabriel García Márquez, muchas cosas no tenían nombre, simplemente se señalaban para referirse a ellas. San Jacinto hubiera podido ser el imaginario Macondo cuando leía uno las descripciones del connotado escritor de 100 años de soledad, devoradas, como las anoté, por la calidad y los recuerdos que se remontaban en cada página. Pues bien, me pareció apenas elemental llevársela de regalo a mi padre, grande lector de cuanto se atravesaba por frente a sus ojos. Sobra decir que mi padre lo agradeció y me comentó que para él había sido como recorrer de nuevo las cosas que conoció desde cuando vino al mundo, los relatos de ancestrales anteriores a su nacimiento. Todo apareció para el viejo en un grande y majestuoso escenario. Todo le era familiar y me comentó entusiasmado que encontró seres vivos en la obra harto conocidos por él. De niño nos acostumbramos a oírle tocar en el viejo piano de los abuelos en el pueblo y después en Barranquilla, donde ahora se encontraba ese armatoste enorme de la música, un viejo Walter Mignons Steinway que medía más de 2 metros de alto, enormes ventanas que se abrían para dejar escapar las notas sonoras y un aparato extraño que permitía colocarle unos rodillos que producían una música también extraña a nuestros oídos. Alguien dijo que era una caja de música, otros hablaron de un carillón,
Nunca lo hicieron sonar, pero decían que era un invento del siglo XVIII. Realmente coincide con la pianola que describe Gabo, que fuera ensamblado por Pietro Crespi en su primera aparición en Macondo. Pues bien, en sus comentarios sobre la obra Cumbre de García Márquez anotó mi padre que quien le había enseñado a tocar había sido Pietro Crespi, el eterno enamorado de Remedios la Bella. Me contó que era un simpático italiano que andaba de pueblo en pueblo por la costa arreglando pianos en todo sentido, carpintería, encordado, afinación y además, mientras trabajaban los carpinteros bajo su dirección, daba clases de piano. Y en San Jacinto, que había 4 pianos, aprendieron mi padre Juan Salcedo Padrón, Carmen María la nena, como la llamaron siempre su hermana menor, Berta Lora Diago y tía Elena Mendoza, vecina y amiga de la familia. Ese día empecé a entender aquello de que el mundo era un pañuelo. Tal vez fue mi primer contacto anecdótico con el Nobel de Literatura colombiano que recientemente nos abandonara por siempre. La segunda oportunidad se dio por los mismos años, a finales de la década del 60, cuando unas primas, Ingrid y Alba Paulsen Lora, estudiantes universitarias, pidieron que las acompañara a una tertulia por cuanto saldrían ya caída la noche y temían regresar solas a su apartamento. Ya en el apartamento de los amigos de ella, me enteré que el tema central era Gabriel García Márquez y en especial su obra 100 años de soledad. Todos habían leído varias veces la obra y saltaban páginas y capítulos, disertando con mucha habilidad y conocimiento sobre cada tema que tocaran. En la pequeña sala nos sentamos alrededor de la mesa del centro, encima de la cual había unos 4 o 5 ejemplares del libro que motivó la tertulia. Simplemente me limitaba a escuchar por cuanto solamente había leído la obra una sola vez. Alguien tuvo la imprudencia, pensé yo, de preguntarme, ¿y tú qué opinas? Casi que le respondo que tenía el opinador dañado. Estaba indefenso ante el conocimiento de esa colectividad, pero me salió la vivencia a la que me refiriera en páginas atrás. Le pregunté, ¿alguien me puede contar qué significado tienen los niños en cruz en la muñeca derecha de José Arcadio Buendía? Ello aparecía en la primera anotación del tema cuando Gabo nos dice que tenía una medallita de la Virgen de los Remedios colgada en el cuello de bisonte, los brazos y el pecho completamente bordados de tatuajes crípticos y en la muñeca derecha la apretada esclava de cobre de los niños en cruz. Sobra decir que nadie tuvo idea de lo que yo había preguntado. Me reía en mis adentros porque esos niños era cosa común en mi San Jacinto macondiano. Les expliqué que los niños en cruz, imagen del niño Jesús según la leyenda que circulaba en esos pueblos, los hombres usualmente las colocaban atadas por un pañuelo sobre el antebrazo, que no hay nadie que detenga el ímpetu de su mano porque le concedía al portador una fuerza descomunal, y si era un rico, pues las compraba y los hacía incrustar subcutáneamente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento del coronel Aureliano Buendía, había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así, tan suavemente Gabo nos introduce en sus 100 años de soledad. Para mí fue motivo de traslado inmediato de recuerdos juveniles cuando invitamos a un equipo de béisbol de San Basilio de Palenque a San Jacinto. En la plaza del pueblo observamos cómo esos descendientes de África, en medio de su encierro voluntario, desconocían la existencia del hielo. Lo palpaban quemándose las manos con esa cosa rara. Después del partido, cargaron sus mulas y burros con bloques de hielo envueltos en costales de acerrín. ¿Se imaginarán ustedes la cara de sorpresa de los neófitos descubridores del hielo? Al sospechar con extrañeza antes de salir del pueblo bajo un sol canicular, comprobar que cargaban solamente unos costales húmedos llenos de acerrín. Pasaron los años y la fama y gloria de Gabriel García Márquez creció a límites inimaginables. Supe de sus intervenciones en procesos de paz, su amistad con Fidel Castro, su salida abrupta del país por supuestas amenazas contra su libertad o contra su integridad. Él sabía más que nadie lo que valía la vida, después de una amenaza real o imaginaria, especialmente para el afectado, quien sufre y siente el peligro, aunque no sea real o se concrete, pero que lo mortifica y le preocupa.
Alguna vez opinó que no me interesan los actos de violencia, sino la amenaza de los actos de violencia, más cuando Mercedes, su querida esposa, estaba expuesta a esos actos de violencia. En una conferencia en la Universidad de Antioquia en el 2003, le dijo a los asistentes: 4 décadas con toda clase de turbaciones de orden público han absorbido a más de una generación de marginados sin un modo de vivir distinto de la subversión o de la delincuencia común. Nacemos sospechosos y morimos culpables, diría Moreno Durán. No fue fácil hablar bien de Gabo en el medio militar. Era desconocido, era incomprendido, o pesaron mucho su relación con Fidel Castro y con la izquierda interna e internacional. Supe que el general Luis Carlos Camacho Leiva envió al general Gustavo Matamoros da Costa a que convenciera a Gabriel García Márquez que contra él no había orden de captura por parte de las fuerzas militares u otro ente investigativo oficial, que no era necesario abandonar el país por temor a una agresión de ese tipo por demás injusta. Pero el Nobel colombiano ya había decidido hacerlo y lamentablemente se fue a buscar la seguridad que tantas personas le habían dicho con mala intención no la tenía. Invitado por el embajador de México a la celebración de la fiesta nacional en 1992, acudí complacido como director de la Escuela Superior de Guerra, por la amistad con sus diplomáticos, los agregados militares, navales y aéreos, derroches de música y alegría, exquisitos manjares y licores, bellísimas mujeres de ellos y nuestras. No cabía la gente y a la hora de pasar el buffet correspondiente, recibí plato y copa de vino para hacer malabares con la gorra y el bastón, buscando así el rincón más lejano y menos concurrido detrás de unas columnas, y sorpresa, Gabo llegó allí en las mismas condiciones. Era una persona, un hombre común y corriente, seguramente lleno de defectos porque tenía la baja condición de ser un mortal y no hay mortal perfecto. Pero era un hombre universalmente famoso por su obra literaria. Me saludó cordialmente, parece que así lo hizo siempre y tal vez por ello conquistaba tantos amigos. Me identificó como general del Ejército de Colombia. Sus antecedentes familiares lo acercaban a la milicia, a la guerra no vivida, esa que magistralmente relataba tantas veces en su inmensa obra literaria. Hubo empatía desde el primer comentario cruzado. Caribes al fin, no nos costó mucho trabajo. 20 minutos, media hora, hasta que aparecieron como mosquitos decenas de personas que querían un autógrafo. Sobra decir que no era el mío y hasta allí duró el realismo mágico de ese encuentro casual. Unos meses después fui recibido como miembro de la Sociedad Bolivariana, a la cual orgullosamente pertenezco, y debía en el ceremonial acostumbrado a aportar como nuevo miembro un ensayo sobre Simón Bolívar, el gran libertador de América. Recibí por mi intervención y mi estilo caribe el mejor piropo de una bella vallenata, esposa de otro distinguido miembro de la sociedad, que al felicitarme expresó: extraordinario el estilo garciamarquiano de tu relato sobre el hombre de las dificultades, el genio de América. Turbación por la felicitación, la exaltación y referencia del gran maestro y, ¿por qué no?, la belleza de la paisana costeña. Todo en la obra de Gabo pertenece a Colombia. Es universal, pero es propio de los colombianos. Lo caribe no lo perdió jamás. O es que hay alguien que pueda presenciar o crear las imágenes como, entre comillas, pero una noche al entrar a Arcadio en la tienda de Catarino, el trompetista de la banda lo saludó con un toque de fanfarria que provocó la risa de los clientes, y Arcadio lo hizo fusilar por irrespeto a la autoridad. Se necesitaría ir al Carmen de Bolívar y preguntar por el trompetista que, burlándose de Rafael Frieri Maceo, un conocido ciudadano de origen italiano, susurró su apodo con las notas de su instrumento musical, y en respuesta a su atrevido gesto, el afectado Rafael sacó el revólver y le quitó la trompeta de las manos, llevándose de paso 2 o 3 dedos. Pues bien, en 1989 había aparecido una obra muy especial sobre el libertador escrita por Gabo, El general en su laberinto. Y el presidente de la Sociedad Bolivariana de ese entonces, el doctor Virgilio Olano Bustos, quería vincular al afamado autor como miembro honorario. Para ello concretó una cita con el premio Nobel en el restaurante Hatsuhana del Parque de la 93, y acudimos invitados especialmente al connotado periodista Juan Gozaín,
el general Manuel Bonet Locarno y el suscrito. Sabía de antemano que Gabo no aceptaría la postulación, pero bueno, había que intentarlo, dijo el doctor Olano. Extraordinario evento. Amena charla con tales personajes, el Nobel y Gozaín, un legítimo cachaco y 2 militares costeños. La ventaja era enorme, 4 contra 1. La cosa no quedó allí. Gabo institucionalizó los almuerzos del grupo e invitó el próximo en el restaurante de comida española Salinas Pajares, donde hubo de todo, desde la conmoción inicial ante la presencia de García Márquez hasta la heterogeneidad del grupo. No era fácil, nunca lo fue encontrar a Gabo con 2 generales del ejército departiendo amigablemente en un afamado restaurante. Gabo, hasta allí llegó la dicha de esos buenos encuentros. Gabo tuvo que ausentarse, creo que ya le habían empezado a molestar las incomodidades cancerígenas en el sistema linfático. Sin embargo, 2 o 3 semanas después fui a Cartagena por razón de la profesión y le invité a almorzar en un conocido restaurante del sector amurallado. Me dijo: general, no puedo aceptar su invitación a un excelente restaurante de la heroica contando con la mejor cocina de Cartagena. Era la de Mercedes Barcha. Y me tocó complacidamente convencerme que tenía razón el maestro de Aracataca. Mercedes no solamente era su compañera ideal hasta que la muerte los separó, sino que la dulce y fina condición de la amabilidad, el tino explícito de una gran anfitriona. Bueno, de todo se habló, oportunidad única y feliz. No había cazadores de autógrafos ni periodistas ansiosos de entrevistar al gran gurú, nada. El campo estaba expedito para el hombre famoso de Aracataca y otro pueblerino no famoso de San Jacinto. Saltó, como era de esperar, el vallenato, que él dominaba con muchos pergaminos. Sin embargo, le comenté que la cacica, la comadre Consuelo, me había invitado a integrar el jurado del Festival Grande Vallenato, que acepté sin miedo y quedó en remitirme a Bogotá la formal invitación. Pero siempre hay un pero. El festival estaba en crisis. Se necesitaba un anzuelo gigantesco para revivirlo y venderlo interna e internacionalmente. De manera que la experiencia de Consuelo Araujo le indicó lo ideal para el momento: reemplazar al general Salcedo por Gabriel García Márquez. De manera que una cosa es ser famoso y otra cosa es no coincidir con la elección y escogencia que el pueblo de la Plaza Alfonso López había hecho de uno de los intérpretes del acordeón. El jurado, incluyendo a Gabo, decidió meterse bajo la mesa y pasar por debajo de la gran tarima para escapar de la lluvia de botellas, objetos, injurias y rechiflas por haber elegido a otro diferente al del conocedor monstruo de los 1000 cabezas. Gabo quedó en recomendarme para que lo reemplazara a él si lo volvían a invitar como jurado del Festival Grande. Pero Gabo era irreemplazable en cualquier terreno. Más tarde, en 1985, me hallaba en Washington como agregado militar, difícil cargo en horas tan aciagas por la consumación del más grave delito cometido por el presidente de Colombia. No era fácil representar a Colombia cuando su presidente estaba moralmente deslegitimado por todo el mundo, nacional e internacionalmente. Un día fue sorprendido por una llamada telefónica de Gabo de paso por la ciudad, concretando las informaciones para un gran reportaje que tenía en mente: noticias de un secuestro. Allá me confirmó algo sobre las intenciones de Samper, pero especialmente las de su ministro de Defensa, José Fernando Botero, ser el próximo presidente de Colombia una vez derrotara a las FARC, para lo cual nombraría de comandante general al general Harold Bedoya Pizarro. Le hice una apreciación realista de lo que consideraba una utopía. Desconocían tantas cosas como la realidad de las FARC, la calidad del gran amigo Harold Bedoya Pizarro, que sabía ciencia cierta no se prestaría para caminarle al peor presidente de Colombia en todos sus tiempos. Hoy hay dolor en Aracataca. Dije ese 17 de abril de 1914 en Colombia, en el mundo, en las letras, en todos los idiomas. Gabo se murió, al igual que Úrsula, el Jueves Santo.
paz en su tumba inexistente, apreciado maestro, especial amigo. Fueron pocos los recuerdos, pero muy gratos e intensos. Conservo el último ejemplar de 100 años de soledad que me enviaste desde la ciudad que te sintió morir. Por segunda vez me diste ese libro que mereciera un premio Nobel, con esa firma tan especial que reza: con un abrazo para mi general Juan Salcedo y con una flor para María Victoria. Mi corazón, al igual que el de millones de colombianos, está duramente golpeado. Debo agregar algo sobre lo de los niños en Cruz. No fue la única experiencia de niño en San Jacinto. En pleno corazón de los Montes de María estaba la finca del abuelo José María Lora de Oro, paraje extraordinario en donde adultos y niños disfrutaban de la topografía de unas selváticas finca poblada de cocoteros. Era normal y en la noche se sentía el rugido del tigre y en los arroyos era frecuente ver la huella de sus pisadas. Alrededor de una fogata hecha con cáscaras resecas de los cocos, cada anochecer alguien, normalmente el más viejo del grupo, invitaba a las brujas, a los aparatos, imaginarios seres además misteriosos que cobraban vida cada noche, impresionando sensiblemente a los niños, que a pesar del miedo preguntábamos siempre algo más para saber sobre esos seres del otro mundo. Todos, adultos y niños, creíamos firmemente en la existencia de las brujas y de los aparatos. En los pueblos de la sabana de Bolívar, las leyendas se agrupaban en los cuentos de las tempranas noches. Siempre alguien encontraba un nuevo evento extraordinario, pero que conocíamos esa leyenda especial que hablaba de los ayudados. Se suponía que eran seres de leyendas extraordinarias que venían, que no se sabe dónde, pero que se relacionaban para más interés de los cuentos con el diablo. Sentados en la plaza principal de San Jacinto, un grupo de compañeros, alcanzábamos a ver en el horizonte unas lomas llamadas Buenavista en la vía hacia el Carmen de Bolívar, que cada noche divisamos unas luces que se desplazaban, se perdían, volvían a aparecer, y cuando el más curioso o el mayor de todos preguntó en qué consistía ese fenómeno, el mayor de todos, Pablo Lora, un tío, nos ilustró sin aspavientos, sin mostrar que ello hacía parte del bagaje de conocimiento que el resto tenía, le soltó el terrible secreto. Eran entierros. Valga decir, tesoros de variada condición que algún antepasado había enterrado en momentos de crisis o de alguna de las tantas guerras del siglo XIX, que tales tesoros estaban a la espera que alguien los desenterrara para darle el fin, reposo al difunto antepasado. El entierro era una creencia generalizada en la región Caribe, según la cual existían tesoros en los patios y solares de las casas o en las vecindades de los pueblos enterrados en épocas pretéritas, y la tradición consideraba que esos tesoros se podían sacar siempre y cuando se les rociara agua bendita o se orinaran en cruz. Lo que se veía desde la plaza era no más ni menos eso, un entierro esperando ser desenterrado. Se descubrió entonces que el autor de las lucecitas en las lomas y los sustos urbanos era el señor Jorge Carval, a quien apodaban el Gallego, quien suspendió la costumbre de asustar con los entierros por temor que de un balazo lo enterraran para siempre. Agregaré que el Gallego, humilde campesino, terminó sus días ahorcándose en un árbol de mamón. Varios amigos fuimos a verlo. Los familiares y las autoridades que practicaban las diligencias de rigor contaron que había dejado un papelito explicando los motivos que lo llevaron a tomar la radical decisión. El médico del pueblo, doctor Eleazar Tahuada, que lo examinó cuando este paciente pidió su asistencia por un agudo dolor abdominal, le recomendó que se fuera de inmediato, bien a Sincelejo, donde el cirujano Santiago Diago Pareja, o bien a Cartagena, donde el cirujano Napoleón Franco Pareja. El Gallego escribió en su papelito que no quería contagiar a la familia y por eso se ahorcaría. Cuando 2 columnas españoles de las 5 que dispuso el pacificador Pablo Morillo, partiendo de Cartagena, una al mando de Sebastián de la Calzada y la segunda de Miguel de la Torre, bordeando el río Magdalena, habían superado el escollo de la aguerrida Monpós y se avecinaban a Tamalameque, alguien advirtió al terrible pacificador que por ahí andaba la Llorona loca. Joder, tío, debió responder el valeroso militar español. Pero al atardecer, cuando las sombras se fueron apoderando de la escasa luz del día, se sintieron los alaridos lastimeros de la Llorona. Y se cuenta que temblaron las férreas estructuras de jefes y tropas del afamado ejército español
que venía de pasearse por Europa con pasos de vencedores. Pablo Victoria nos cuenta ese evento, lleno a su vez de ese realismo mágico del cual hiciera gala nuestro premio Nobel. A caballo y a lomo de los acontecimientos, Morillo se inclinó ligeramente hacia el general Enrile murmurando: «El reino por un florero», dijo entre dientes. «No», contestó el general Enrile, quien, sorprendido por el comentario, atinó a añadir: «El reino por una gramática, por un vocablo, por quítame esas pajas, porque en este país de gramáticos cagatintas los floreros solo sirven de excusa para redactar revoluciones en depurado estilo cervantino». Morillo lo miró sin saber a qué se refería, pero luego cayó en la cuenta y dijo: «He sabido que en este país todo el mundo se precia de hablar bien nuestra lengua, y a juzgar por la forma y manera que habláis, a fe que lo aseguro». Era por allí por donde se desplazaban, según decían los lugareños y reclamaban los viajeros, una mujer errante y descarnada, vestida con bata variopinta, cabello largo y rizado, cercado de grillos, luciérnagas, cocuyos y mariposas, que causaba pavor y espanto a cuantos la veían. Juraban haberla oído llorar y verla derramar lágrimas de sangre sobre una mortaja azul que envolvía a una criatura muerta de expresión angelical, posiblemente asesinada al nacer. Y pareció llorar porque una suave brisa deslizábase por entre los guaduales ululando gemidos lastimeros que hicieron recordar el llanto de la madre derramada sobre su hijo yerto. «¿Quién llora?», preguntó el pacificador Pablo Morillo. «Son los guaduales, general, que emiten ese lastimero sonido cuando el viento pasa por entre sus tallos. Es como si de un instrumento musical se tratara», respondió el sargento Rodríguez, adelantándose hacia los generales que detuvieron sus caballos para mejor escuchar tan peculiar sonido. «¿Sabéis, generales, quién es la Llorona?», se acercó preguntando un joven teniente conocido como Ruiz el Metemiedo, quien más atrás marchaba. Al percatarse de la extraña situación ante la negativa, añadió: «Pues si lo queréis saber, que silbe el general Murillo». Y Morillo, extrañado por la invitación, silbó, y al cabo de unos segundos se le respondió con un silbido salido de la profundidad de la nada. «Alguien nos sigue», atinó a decir el general desconcertado. «No», contestó el teniente Metemiedo, «es la Llorona, un ánima que anda por el bosque y que responde al primero que le silbe y a nadie más, aunque otros lo hagan repetidas veces». Incrédulo, Morillo silbó de nuevo y la Llorona respondió con idéntico silbido salido de la maleza, que ahora se encendía con pequeñas lucecitas de luciérnaga fugaz. «Que silbe el general Enrile», dijo Ruiz, y Enrile obedeció, impulsado más por la curiosidad que por el miedo. Nadie contestó. Morillo volvió a hacerlo y la Llorona respondió de nuevo, como si se tratara de un espejo donde el sonido rebotaba cual rayo de luz sobre su superficie. Volvió entonces a oírse un cercano llanto como de una madre doliente por su hijo muerto. Ahora claramente se siente un llanto de mujer que sale de la espesura. «Buscadla», ordenó el general estupefacto. «Es inútil, mi general», contestó el teniente Ruiz, «porque mientras más lejos se oye el llanto, más cerca está la Llorona, y mientras más cerca se escuche, más lejos se encuentra, porque la Llorona se aleja. En todo caso, nadie la hallará». «¿Quiere decir que anda por aquí ese ánima o lo que sea?», preguntó el general Enrile, mirando a todos lados con la mirada incrédula de los soldados españoles y la juguetona y pícara de los criollos, que ahora se entretenían entre risueños y nerviosos con los sorprendidos peninsulares. «Así es», respondió Metemiedo con singular sangre fría, «por aquí estamos acostumbrados a ella». «Pues salgamos de este bosque y acampemos en la planicie», dijo Morillo, quien por primera vez comprendió que había sido vencido por el embrujo de América. Los brillantes ojos de los habitantes de los bosques que fulgían tras la espesura a la lumbre de los faroles, el chillido de los grillos, la furtiva luz de las luciérnagas y los gruesos arreboles con que a la distancia daban los últimos pincelazos en el cielo con los colores de la guerra. Los hombres estupefactos decidieron salir de aquel embrujo que los envolvía en el estremecimiento de pavor, mientras Pablo Morillo murmuraba entre dientes: «La criatura que el ánima lleva es la América y sus lágrimas son por ella», dijo el general en jefe, frunciendo el ceño antes de espolear el caballo y continuar la marcha hacia la reconquista y pacificación del nuevo reino de Granada. Bolívar, Constituciones y Reformas. En medio de la tranquilidad y el sosiego y el lento repasar de tantos años de entrega y dedicación a una de las más nobles causas que un hombre pueda abrazar,
la milicia profesional, gratamente me sorprende la noticia de un reconocimiento que la Academia Colombiana de Historia resolvió hacerme al designarme como miembro honorario de la famosa institución. Mi mérito fue la angustia por la pérdida diaria de múltiples episodios sin que existiera el ente recolector, analítico y distribuidor que se encargara, a pesar de los obstáculos, de no dejar pasar la historia por la acera vecina imperturbablemente sin vaciar sus alforjas repletas de constancias, vivencias y recuerdos. Triste pérdida del esfuerzo si cada generación borraba con el codo lo que ellos pincelaban con las manos. Imposible predecir por los padres de la patria que el mundo futuro cercano al siglo XXI nos encontrara en el grado de postración que hoy mostramos al mundo. Barrimos en las Olimpiadas Mundiales con las medallas de oro, plata y bronce en especialidades de la alta, baja y mediana criminalidad, superando las marcas que estaban en poder de otras naciones. Los padres de la patria, insisto, pelearon en las más adversas condiciones por entregarnos un futuro mejor. Ellos vivieron su propia angustia y sufrieron las duras realidades de la niñez. Simón Bolívar, el hombre providencial de América y el mundo, había dicho una vez más, presente. Otra cosa es que en veces los gobernantes y las clases dirigentes se niegan a sentir su tutela y escojan el fácil camino del aprovechamiento personal a costa de los pueblos. Allí, en ese entonces, fuimos líderes de América para decirle al mundo que nuestra constitución era el faro orientador para vecinos cercanos y lejanos. El propio Libertador pensó que el Ejecutivo era débil, al igual que las amarras de las nacientes repúblicas. Desde entonces parece ser que nada ha cambiado excepto las constituciones. A escasos 5 años, todo el mundo quiso cambiarla del 91 sin que terminara su reglamentación. Teníamos un vicepresidente que no podía reemplazar al presidente en forma temporal, y para que no lo pudiera hacer en forma permanente cuando fuera el caso, era necesario entonces que se cambiara la constitución y desapareciera tal figura. Las ausencias del Libertador para atender los conflictos en otras latitudes fueron cubiertas extraordinariamente por el vicepresidente Santander con lujo de detalles, y eso que no se querían, dicen algunos. A partir de tales acontecimientos es cuando se siente verdaderamente la presencia del Libertador en las constituciones de 1821, 1830 y la inmediata de 1832. La primera es de cuerpo presente, la última ya con el genio de América reposando en San Pedro Alejandrino. La de 1830 nace prácticamente muerta con el Libertador enfermo y vilipendiado. Es sin lugar a duda este hombre inmortal el punto de partida de todas las constituciones, y cuando al fin hallemos la perfecta, esa imposible, ha de estar allí Bolívar nuevamente. Fueron casi siempre intermedios de guerras intestinas, y cada cual pretendía descubrir que las reformas harían soplar vientos buenos sobre los sentimientos malos. Llega por fin una gran constitución bajo los genios directores de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro en 1886. Habían acogido el pensamiento del Libertador para diseñar una vasta reforma institucional sentada sobre una república unitaria, régimen presidencialista y, en fin, todo cuanto se creyó pudiera ser la consolidación de una armonía y la convivencia democrática antes nunca vista, mas siempre imaginada. La gran Constitución lucha a brazo partido con reformistas de toda clase y logra sobrevivir 106 años. 1000 cicatrices adornaran su arrugada pero orgullosa piel cuando fuera sepultada con bombos y platillos en 1991 por manos heterogéneas de 1000 formas y colores. Sacaron la extradición, vaya y venga, pero también sacaron a Dios, que venía figurando en la titular desde Cúcuta en 1821 y con justificados méritos de autor y legislador, supremo legislador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, encabezó las del 30, 32 y las sucesivas hasta el 86, para finalmente aparecer en el tercer renglón, después del pueblo y los constituyentes, en la de 1991. Antes no nos ha ido peor. Un experto en la materia, Fernando Gómez Buendía, afirmó que la propuesta presidencial estaba llena de cosas buenas e importantes, que sus cosas buenas no eran importantes y las importantes no eran buenas, que tenía ideas de fondo y oportunas, pero las oportunas no eran de fondo y las de fondo eran inoportunas, que tenía intenciones altas y precisas, pero las altas eran nebulosas y las precisas eran mezquinas, que tendría efectos saludables y seguros, pero que los primeros serían remotos y los segundos serían dañinos. Definitivamente, como en cada caso, la pregunta seguirá siendo: ¿era necesaria
una nueva reforma. Desde la ley fundamental de Angostura hasta su última morada en Santa Marta, el libertador Simón Bolívar tuvo siempre en mente la ley y la Constitución como condiciones indispensables para la buena marcha de los estados y diseñó desde presidencias vitalicias en su Constitución boliviana hasta la que promulgó en las dictaduras, cada una con destinatarios diferentes pero igualmente convulsivos. En Venezuela, en los momentos culminantes, Páez le proponía inicialmente a Bolívar hacerse emperador al estilo napoleónico, pero para después declararse en franca rebeldía separatista simultánea con el Congreso Admirable. En tanto que en Colombia el modelo boliviano rompió uniones y unió rupturas. Bolivianos y antibolivianos, centralistas y federalistas, liberales y conservadores en embrión, en fin, fricciones y agitación de medidas. Varias provincias lo declaran su dictador, en tanto que en el Ecuador el intendente Tomás Cipriano de Mosquera lo revestía de facultades extraordinarias. En periplo extraordinario que hoy sería difícil con el uso del avión, recorre La Paz, Lima, Quito, Bogotá, llega para usar aquí facultades omnímodas que le daba la Constitución de Cúcuta al reasumir la presidencia, pero parte rápidamente a Venezuela a apagar el incendio llamado Páez. Bien que lo conoce y lo entretiene dándole poder y honores hasta dejarlo tranquilo. El libertador pretendía apagar incendios al norte y otros se iniciaban en el sur. En Bolivia ya no lo querían como presidente y la sublevación peruana iniciaba su pretensión segregacionista. Bolívar y Santander renuncian ante el Congreso y no se les acepta la petición, en tanto se convocaba la Convención de Ocaña para retomar la Constitución de Cúcuta, que entre otras cosas preceptuaba que no podía ser reformada sino hasta 1831. Entonces, en abril de 28, se realiza la Convención Nacional y en medio de agrias discusiones se extingue sin lograr su cometido, pero crea, sin embargo, brechas más profundas y rencores entre los diferentes corrientes. José Prudencio Padilla se rebela en Cartagena, el conato es disuelto y su autor es enviado preso hacia Santa Fe de Bogotá. Ya no regresaría más a su querido Caribe. La situación hace que el intendente de Cundinamarca, Pedro Alcántara Herrán, convoca una junta de notables que le confiera al libertador el carácter de dictador y en agosto del 28 expide un decreto orgánico de la dictadura en el cual sobresale la eliminación de la vicepresidencia. Un mes después es la conspiración y el atentado contra la vida de Bolívar. Endurece el genio americano su posición, expide otro decreto derogando el anterior de agosto y el nuevo, con fecha 26 de septiembre, impone una dictadura sin tapujos o restricciones de cualquier índole. Se respondía a la fuerza del atentado con la fuerza del poder de un gobernante decidido. Allá la gobernabilidad no estaba en duda. Cabe pensar más bien que a eso en ese entonces le temían. El Perú revitaliza su incendio. Sucre es puesto preso por la rebeldía, por el rebelde Lamar, pero una vez en libertad, al mando de fuerza colombiana, vence en el portete de Tarqui a los peruanos y a partir de ese punto, la unión de las dos naciones pasó a la historia. Ya bastante decepcionado, el libertador expresaría: es tiempo pues de que entren otros héroes a representar sus papeles, que el mío ha terminado. Porque usted sabe, le decía a Joaquín Olmedo, muy bien que la fortuna, como todas las hembras, gusta de mudanzas, y como mi señora se halla cansada de mí, yo también me he fastidiado de ella. Pero allí no terminaron los acontecimientos. En el Cauca se alzan en armas los coroneles José María Obando y José Hilario López. Córdoba es enviado para sofocar la rebelión, lo cual la consigue a principios del mes de marzo del 29. Córdoba es relevado con cierta fricción. Retorna decepcionado y se rebela contra el gobierno. Su gran amigo de tiempo, Daniel Florencio Oleares, le volvió la espalda y encargó al funesto Ruperto Hahn, quien en lugar de detener a Córdoba no lo somete, lo asesina miserablemente. A la sombra del libertador Simón Bolívar. Al asumir la dictadura en el año anterior, había dicho Bolívar: compadezcámonos mutuamente del pueblo que obedece y del hombre que manda solo. Se hizo dictador no por voluntad, sino por la difícil situación del extenso país. A continuación, la concepción de la dictadura que tenía el libertador es la clásica, esa que proviene de la ley y no de la voluntad propia pues esto es tiranía. Las repúblicas deben ser autoritarias o penas de incurrir en permanente desorden y aniquilarse en vez de progresar.
diría Núñez mientras se debatía la Constitución del 86, pero con la mente fija de la sombra de Bolívar, quien lo inspiraba en sus ideales. Qué enorme confusión, qué grande el desespero de múltiples incendios y tragedias en las repúblicas hijas de Bolívar, tan grande el cataclismo que aún perdura. Bolívar ejemplar en Angostura tiene que seguir siendo oído mientras sostiene que la moral y la luz eran los polos de una república. Moral y luces como necesidad imperiosa de ayer y de hoy es la consigna. Volvamos una vez más los ojos a Bolívar. Que no sea su realidad un sueño más, sino una esperanza al fin. Él mismo lo predijo. Los gritos de la humanidad sobre los campos de batalla y en todas las asambleas tumultuosas son testimonios que se elevan al cielo contra los legisladores inconsiderados que han imaginado que impunemente se podían ensayar constituciones quiméricas. Esperamos con optimismo y pedamos más luz en nuestros gobernantes para que antes de retomar las cartas magnas retomen las conciencias de los reformadores que allí reside el mal. ¿Pensaría Bolívar tal vez en su Venezuela de hoy? La sociedad bolivariana me honra nuevamente al designarme como miembro correspondiente y una vez más me obliga a aceptar el honor al pronunciar unas palabras como acto protocolario de posesión. El título de esas palabras fue De San Jacinto a Bolívar con el Libertador. Se me apareció por primera vez en el Parque de Bolívar de la ciudad de Cartagena, rodeado por rejas que ya no existen, cabalgando pausadamente sobre su marmóreo caballo, y me observó, así se me hizo a mí, con unos ojos abiertos que carecían de pupilas, pero que sin embargo parecían despiertos. Todos mis movimientos de párvulo admirado ante ese conjunto de cosas que mi padre, que me llevaba de la mano, me dijo, era una estatua. Primera vez que había visto yo una estatua. La estatua del Libertador, susurró calladamente mientras yo absorto ignoraba que el helado que llevaba en la mano se deslizaba rápidamente sobre mi vestido de marinero. Todo era silencioso, en medio de la bulla y la algarabía de vendedores de dulces, jugos y lotería de Bolívar, por supuesto. Cuando nuevamente rompe el silencio, mi padre, para ilustrar un poco más la relación del genio con el niño. Ese hombre providencial proviene, como tú, hijo mío, de San Jacinto. Él, de ese barrio San Jacinto de la lejana Caracas, el aristocrático barrio, el mismo de los señoritos mantuanos, por lo que fuera en veces así peyorativamente llamado por sus detractores. Tú provienes de ese cercano San Jacinto de las sabanas de Bolívar, para más señas. No fue extraño que en días subsiguientes mis manos artesanales modelaran en el barro su figura, y la tiza en mi pizarra memorizaba su cara seria y expresiva. Saltan los almanaques de niño y se reviven las imágenes y las gratas impresiones del joven soñador. Barranquilla, la acogedora, la picante, la sabrosa, la arenosa, me abre sus puertas y me deslumbra de entrada con el majestuoso Paseo de Bolívar. El amplio sardinel del Café Roma, y finalmente allá, a la distancia, nuevamente el héroe que presidió por muchos años cada evento importante en la alegre y bulliciosa Barranquilla, desde los desordenados carnavales, las multitudinarias manifestaciones del general Rojas Pinilla y las citas importantes para cada actividad de la portentosa Puerta de Oro de Colombia. Parece sentirse aún la oración magistral del orador caldense Fernando Londoño y Londoño, heredero de los leopardos de los años 20, Silvio Villegas, Joaquín Fidalgo, Eliseo Arango, José Camacho Carreño, Augusto Ramírez Moreno. Su paso por estas tierras está rigurosamente marcado con letras de piedra que dicen: por aquí pasó Bolívar, hasta ese reverencial mansión de San Pedro Alejandrino, en donde está la piedra final dolorosamente escrita: hasta aquí llegó Bolívar. Un año después entraría con el uniforme de cadete a la escuela militar en rápida sucesión. Pertenezco a la compañía Bolívar, al batallón Bolívar. Recito la oración patria en los campos de Tópaga, Bonza, Vargas y Boyacá. El torbellino de la vida militar me conduce a Caracas, al panteón del héroe inmortal, y letra a letra me imagino en el Monte Sacro, en la ciudad santa, repitiendo como coronel el juramento del joven Bolívar, no dejando descansar su brazo ni reposar el alma hasta no romper las cadenas opresoras que aquellas o nuevas tiranías quisieran
imponer. El 17 de abril falleció García Márquez y en varias páginas había notado que en 1989 había aparecido una obra muy especial sobre el Libertador escrita por Gabo, El general en su laberinto, y el presidente de la Sociedad Bolivariana, Virgilio Elano, quería vincular al afamado autor, para lo cual organizó un almuerzo en el restaurante Azujana. Allá acudimos especialmente el connotado periodista Juan Gozaín, Manuel Bonet Locarno y el suscrito. Invitado a la Escuela Superior de Guerra, García Márquez inició su intervención recordando que era apenas un niño cuando escuchó hablar por primera vez de los militares. Fue por boca de su abuelo cuando escuchó hablar por primera vez de los militares. Su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los 1000 días, que escuchó sobre la historia de la matanza de la bananera como se conocía en ese entonces. Comentó además que algunos amigos que conocen mis prejuicios sobre los uniformados piensan que esa visita es lo más raro que he hecho en la vida. Al contrario, mi obsesión por los distintos modos de poder es más literaria, casi antropológica, desde que mi abuelo me contó la tragedia de Ciénaga. Creo, no obstante, que mi verdadera toma de conciencia empezó cuando escribí 100 años de soledad. Lo que más me alentaba era la posibilidad de la reivindicación histórica de las víctimas de la tragedia. Fue imposible, afirmó García Márquez. No pude encontrar ningún testimonio de que los muertos hubieran sido más de 7 y que el tamaño del drama no fuera el que andaba suelto en la memoria colectiva. Varios testimonios nos sitúan en las horas terribles de la muerte del Libertador. Demasiado temprano para que para más que nadie merecía gozar de las mieles del triunfo maravilloso de la libertad de media Suramérica y la ejemplarización de esa gesta en el resto de América toda. Así lo expresó José María Samper mientras la realidad, ya sin realismo mágico que nos ha ocupado, al enfrentar la dura realidad inexorable del grande hombre cuya resistencia vital se había carcomido y su entereza moral se turbaba de tristeza hasta esas horas que describe Samper. Cielos, en el mar he arado y el desengaño cosecho, dijo, y de los turbios ojos de moribundos destecho, 2 lágrimas escaparon que su rostro cadavérico con melancólico brillo surcaron, reinó el silencio. Y él, exhalando un suspiro que el viento ahogó con sus ecos, soltó abatidos los brazos y descendió a paso lento. De la histórica muralla con hondo desasosiego Cartagena la heroica envió el saludo postrero. Miró al mar, cual si ese abismo de su vida fuera espejo, y en breve del manzanaro cabe el solitario lecho, se fue a buscar su sepulcro y a dormir su sueño eterno, adiós el alma dejando y su nombre al universo. El primer diagnóstico libertador elaborado el 1 de diciembre a las 8 de la noche fue: cuerpo muy flaco y extenuado, semblante adolorido, inquietud de ánimo constante, voz ronca, tos con esputo viscoso, pulso igual pero comprimido, digestión laboriosa. Las frecuentes impresiones indicaban padecimientos morales. Cuando se avecinaba la tempestad más terrible y dolorosa del siglo XIX, José María Gutiérrez de Alba así lo interpretó medio siglo después. La nada, y de nada en pos va el alma que aquí se encierra en la posteridad. Volverá el cuerpo a la tierra, mi espíritu irá hacia Dios. Yo respeto tus arcanos a ser víctima propicio. Ojalá que el sacrificio salvar pueda mis hermanos. ¡Ay, Colombia, libertad mi nombre, mi honor, mi fama! Si la calumnia me infama frío, ella el premio a mi labor dará cumplido esplendente, ella ceñirá la frente. Del mártir libertador muero sin rencor ni encono. Oh, qué afán es la agonía. Adiós, adiós, patria mía, por tu amor yo los perdono. De manera que la novela sobre la exaltación compasiva, según algunos, Bolívar en la novela es un denuesto del infierno en que se vuelve la lucha política, pues la libertad de imponerse por las armas. El autor hace un llamado a la unidad continental desde una derrota humana. Lo más admirable de este llamado al diálogo es la expresión del Libertador cuando dice: el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos. Lo que nos resulta tan difícil de entender en nuestra América es la palabra todos, porque el general en su laberinto tampoco se ahorra críticas a los opositores de Bolívar.
los ideales del héroe en el retiro están intactos. Contexto histórico. Bolívar prepara su viaje hacia Cartagena con la intención de ir a Europa. Después de dimitir en la presidencia de la Gran Colombia, la gente de territorios liberados se han vuelto en contra con letreros en las paredes y tirándole basura. Abandona Bogotá. Lleva a los pocos oficiales fieles, incluido su confidente y ayuda del campo, José Palacio. El general y su séquito llegan al pueblo de Monpós. La gente sigue creyéndolo presidente de Colombia y preparan varias fiestas en su honor. El general queda muy afectado cuando oye que su buen amigo Antonio José de Sucre había sido asesinado. Un ayudante le informa que el general Rafael Urdaneta se ha hecho con el gobierno de Bogotá y hay informes sobre manifestaciones y revueltas a favor del retorno de Bolívar al poder. Al principio de la novela, el general tiene 46 años y muere lentamente en el transcurso de su último viaje hacia Cartagena. Como apunta el escritor Palencia Error, Bolívar es retratado aquí no solamente como una víctima, sino como un agente de los trágicos falsos políticos de América Latina. Sobre Santander reflexiona el pasado. El general a menudo piensa y sueña con su antiguo amigo acusado de complicidad en el complot para asesinarlo y exiliarlo. En la novela, el general recuerda que lo había destinado para gobernar Colombia y lo consideraba un soldado eficaz y valiente. Lo llamó mi otro yo y tal vez mejor que yo. Pero en los relatos de García Márquez, Santander se había vuelto enemigo del general y ha sido desterrado a París tras estar involucrado en el intento de asesinato. El general en su laberinto afirma que Simón Bolívar fue un héroe, una gran figura, un conquistador en muchos sentidos. Si Simón Bolívar se llamó a sí mismo el hombre de las dificultades y a través de esta página se pueden eliminar multitud de problemas sin resolver, de temas pendientes, ¿qué puede hacer contra la historia? Con mayúsculas, una simple enfermedad, una debilidad que el conquistador creía transitoria. No me diga que he derrotado a la nostalgia, dijo Bolívar. Dijo Wilson. Bolívar respondió, al contrario, la nostalgia me ha derrotado a mí. Ya no le opongo la menor resistencia. Wilson preguntó, entonces, ¿quiere o no volver? Ya no sé nada, estoy a merced de un destino que no es el mío. Uno de los temas que subyacen en la historia es el del cuerpo traidor del espíritu. Cómo un personaje que presupone tan grande murió con la moral destrozada, el ánimo destruido y una terrible soledad en compañía. La tristeza lo invadía. Y con razón, una mañana fría y nublada, el 8 de mayo, en la modesta casa, el libertador, en un abrazo, la libertadora, en un abrazo se dicen adiós con la idea de que la vida los volviera a encontrar. Así lo describiría Rumazo. Aún el sol no había roto la neblina. Montó a caballo el gran hombre y partió con sus acompañantes. Fue la última vez que los amantes estuvieron juntos. Él caminaba directamente a la muerte y para ella estaba reservado un calvario de varios años. Al despedirse de Manuelito y de las personas que lo querían, sigue su camino no sin antes pasar por la plaza. Luis Augusto Cuervo, en su libro Apuntes Historiales, describe un inolvidable escenario cuando Bolívar paseaba por la plaza principal. Un corrillo de gentuza plebeya se le acercó para despedirlo con ese apodo que le pusieron sus enemigos. Longaniza, Longaniza. Longaniza, apodo de un personaje que vagaba por las calles vestidos de militar señalado como un loco, siendo centro de críticas y burlas. Antes de su muerte, predominaron en su ánimo sentimientos tan terribles como la impotencia o el desengaño. Quizá es cierto que cuanto más alto se ha estado, más dura la caída. ¿Qué ataque de lucidez cuando, percatándose de la proximidad de la muerte y la gravedad de su estado, afirmó: ¿cómo saldré yo de este laberinto? Muchas gracias, señor presidente, por concederme la oportunidad de tratar el tema de Bolívar en su laberinto. Ha sido una exposición brillantísima la que nos ha favorecido en el día de hoy, con sus recuerdos no solamente históricos, sino literarios. Está sumamente agradable de oír y recordar tantas partes de la historia que quedan a veces como flotando en el espacio. De manera que lo felicito de todo corazón por esta espléndida conferencia que naturalmente registramos con gran satisfacción y aplauso
para que el lunes o martes esté ya grabada y reducida para poderla distribuir universalmente. Muchas gracias por esta magnífica intervención y lo felicito por guardar tantos recuerdos, tantas realidades, tantas cosas interesantes y sobre todo revivir un poco la memoria de ese gran personaje colombiano que es García Márquez. En realidad que es bastante discutido, pero de todas maneras es un hombre muy grande porque ha llevado muy lejos el nombre de Colombia. Muchas gracias, mi general, por esta intervención tan interesante. Quiero invitar a los distinguidos miembros que hoy nos acompañan a que hagan algún comentario sobre esta magnífica oportunidad que nos da el general Salcedo. No veo ninguna mano por ahí. Mi coronel, adelante. Doctor Miguel, cordial saludo, primero que todo. Bueno, lo más importante de todo hoy es felicitar al general Juan Salcedo, que nos ha dado en su intervención una novedosa conferencia. Para iniciarla, para introducirnos en ella, nos llevó a San Jacinto, pueblo querido, para él lleno de historia también y de todos sus afectos. Esa conferencia, usted ya lo ha dicho, ha sido supremamente interesante, agradable, llena de enseñanza. Hoy hemos aprendido muchas cosas, no solo de historia, sino aspectos tocantes con la literatura y otros conocimientos que el señor general Juan Salcedo nos ha traído para recordar o para aprender. Nuevamente felicitaciones, señor general Juan Salcedo, por su novedosa y muy interesante. Gracias. A ver, Andrés. Adelante. Buenas tardes, doctor Santamaría, ¿cómo está? Señor general, usted nos ha dado un cóctel donde historia, crónica, literatura y la literatura se combinan de una manera perfecta. Ha sido exquisito en todas y cada una de sus partes y algún día, más temprano que tarde, le pedimos el favor de que nos dé la receta para mezclar todos esos ingredientes para efectos de suministrar a todos los interesados un cóctel que estamos degustando y tratando de descubrir todos y cada uno de sus ingredientes. Mil y mil gracias por ese cóctel, ¿eh? Y lo único que le puedo decir es que he estado entretenidísimo, muy entretenido, tomando nota de sus crónicas, de su parte literaria, de la parte histórica, lo cual me obliga, sin lugar a la menor duda, a volver a oír la conferencia para tratar de hacer una autopsia, un análisis de cómo usted mezcló todos esos ingredientes y nos dio un cóctel delicioso. Mil gracias y brindo a su salud. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. De nuevo, muchísimas gracias, mi general, por una conferencia tan interesante y sobre todo tan llena de curiosidades y conocimientos muy curiosos y verídicos durante su ya larga y gloriosa vida. Estamos pues listos a publicarla para que aparezca como una de nuestras obras interesantes. Quiero invitarlos. A ver, Andrés. Yo, excúseme que meta la cuchara, lo único que le diría a Juan sería, tienes que corregirlo relacionado con el peor presidente de la historia de Colombia. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero creo que esa partecita, entre ambos se disputan ese honor. Una corrección rápida, eso no es
de mucho demorarse en el asunto. Un mal presidente de otro tiempo puede ser reemplazado por uno peor, ¿no? Pero hay que entre el diablo y escoja, ¿oíste? Dejando ahí un punto suspensivo. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Andrés. No, señor, con el mayor gusto y gracias a usted. Muchísimo gusto, los invito para el próximo jueves en una nueva conferencia que servirá para iluminar el camino que hemos querido hacer en la mejor forma desde aquí en la sociedad bolivariana. Estamos afrontando dificultades como es apenas natural por las circunstancias que está viviendo el país, pero de todas maneras seguiremos trabajando hasta con el último aliento aquí para mantener en alto la bandera de la historia y el reconocimiento a nuestros héroes que engrandecieron nuestra historia y nos servirán siempre como un iluminado ejemplo. Muchas gracias por su atención. Gracias.